Bueno, comenzamos. Comenzamos. La primera parte la va a dar el profesor doctor Dante de Rose Jr. de Ribe, Brasil. Va a hablar sobre el desarrollo físico, cognitivo y psicológico en estas edades que manifestamos de 6 a 12 años. Bueno, entonces, hecha esta presentación, vamos a pasar la transmisión al profesor Dante de Rose desde San Pablo. ¿Estás, Dante? Seguramente. Hola Héctor, hola a todos. Muchas gracias por la atención. Y sí, estoy en San Paulo y en primer lugar me gustaría de pedirles tal vez disculpas porque creo que creo que el único que no habla español. Entonces yo voy a hacer un esfuerzo de hablar un portuñol que los amigos de Ribe están acostumbrados, entonces vamos a trabajar así. El tema que me tocó es el desarrollo físico, cognitivo y psicológico de niños y niñas de 6 a 12 años y su relación con la práctica del baloncesto. Vamos a hablar de desarrollo, vamos a hablar de actividades que son recomendadas y vamos a hablar también de cómo el profesor entrenador debe proceder cuando trabaja con esta edad. Bueno, entonces largamos. Vamos a ver si yo consigo tirar aquí para que ustedes vean todo. ¿Está bien así? ¿Podemos seguir? Bueno, la primera cosa que es importante que hablemos es la importancia del deporte para los niños y niñas desde las edades más tempranas. El deporte es una actividad que tiene posibilidades educativas muy importantes y infinitas. El deporte tiene la capacidad de influenciar la infancia y juventud, así que puede determinar hábitos saludables y también contribuir para el desarrollo motriz, cognitivo, cultural y social. Eso es muy importante porque a veces las personas tienen la idea que el deporte no es una cosa buena, porque a veces pensamos solamente en deporte competitivo, el deporte de alto nivel, pero cuando el deporte está indicado en las edades tempranas, es muy importante porque se crea un hábito y los niños no necesitan necesariamente ser atletas, pero van a ser ciudadanos que tienen buenas prácticas, buenos hábitos. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la práctica deportiva? Entonces, le digo que en la iniciación, el principal objetivo es el aprendizaje, es la formación, a través de actividades lúdicas, actividades que sean motivadoras, que sean motivantes, que lleven a los niños a gustar del deporte. Esto es lo más importante en esa fase de iniciación. Claro que podemos trabajar con el desarrollo de las capacidades y habilidades generales y el desempeño, siempre el desempeño posible. Es un momento que no se debe cobrar nada del niño. Él debe hacer las cosas como él entienda, como él le gusta. Porque si nosotros en esta fase empezamos a cobrar, empezamos a crear presiones, los niños van a se retirar del deporte. Y la competición es muy importante, pero como parte del proceso. La competición debe estar ubicada en el proceso y no necesariamente como el final del proceso. La segunda fase es la fase de especialización, y ahí sí nosotros pensamos un perfeccionamiento y podemos pensar en un entrenamiento más organizado cuando trabajamos con los desarrollos de las capacidades y habilidades más específicas. Y ustedes ven en los cuadros, en la iniciación estamos hablando de las habilidades generales. Carreras, saltos, equilibrio, bueno, todo que es importante, actividades de manipulación como remesos y lanzamientos,
Y esto es muy importante porque en la especialización debemos pensar en desarrollo de las capacidades y habilidades más específicas. Entonces, un ejemplo, si un niño no le sabe correr, no sabe dar una carrera, va a ser muy difícil que él comprenda y que él ejecute los fundamentos, por ejemplo, como una bandeja o en un dribleo con pelota en movimiento. Ahí sí, en la especialización podemos pensar en un desempeño máximo. Ahí sí tenemos que cobrar, tenemos que exigir que ellos desempeñen en su mejor, en su máximo. Y la competición ahora sí es un producto de todo esto. Entonces es muy importante comprender que la competición está siempre presente. Hay personas que dicen que competir es un mal para los niños. No, no es malo. La competición no es mala. El mal se hacen los profesores e entrenadores que que ubican la competición como una actividad, diría yo, destructiva, como una actividad pensando solamente en el producto, en vencer, en ganar a cualquier costo. ¿Okay? Seguimos. Ahora vamos a hablar un poco de la iniciación versus especialización. Acá estamos considerando la iniciación de los 6 a 12 años. Son edades que son, es muy difícil establecer un rango exacto. La literatura dice que la infancia se va desde la segunda, tercera infancia, de los 6 hasta los 11, 12 años. Y ahí sí es la fase de iniciación que estamos pensando. En esta iniciación tenemos la práctica desde la edad temprana, como decimos acá, los 6 años, y es el proceso de enseñar gestos básicos y desarrollar las capacidades y habilidades generales que conducen a una práctica deportiva segura. Entonces es muy importante, como vamos a ver más a frente, la práctica de diferentes movimientos, de diferentes formas de se movimentar, para que ellos puedan, utilizar estos movimientos básicos en los más específicos, como vimos anteriormente. La segunda fase, y este es el camino de la especialización para los mayores de 12 años, donde pensamos en la mejora de los fundamentos del juego, en el caso del baloncesto, la mejora de sus capacidades físicas y la sedimentación de un trabajo de entrenamiento. Pero hay un problema aquí que a veces acontece. Hay un cambio de dirección. Y este cambio de dirección es muy peligroso. Cuando pensamos en la especialización antes de la iniciación, y esto es un fato muy común aquí en Brasil, acontece muchas veces, de se pensar ya en los gestos deportivos específicos con niños de 6 años. Exigen de esos niños la práctica correcta, por ejemplo, de un tiro con una de las manos. Este niño no consigue siquiera tener la pelota en sus manos. Entonces, eso es muy peligroso y este cambio de dirección va a llevar a lo que todos entendemos como la especialización precoz. Entonces, es muy importante que se entienda que el trabajo debe ser en la dirección de la iniciación a la especialización. Esto parece un tanto obvio, pero a veces es tan obvio que las personas cambian todo y lo hacen todo equivocado. ¿Ok? Seguimos. Entramos en la fase del desarrollo. Y el desarrollo, como está en el título de esa charla, nosotros vamos a dividir en dos fases, de 6 a 10 años y de 11 a 12 años. Porque la literatura muestra que hay muchas similaridades en los niños en esas edades. ¿Okay? En esa edad de 6 a 10 años, los niños están iniciando la organización de su pensamiento lógico. Por tanto, para ellos es muy difícil afrontar situaciones hipotéticas o imaginarias. Y esto tiene una importancia muy grande cuando hablamos de táctica de baloncesto. Los niños, ellos ejecutan lo que ven en el concreto.
Por tanto, cuando tomamos la prancheta, se dice prancheta, hacemos un diseño de una jugada, el niño no va a comprender porque no está viendo la jugada acontecer concretamente. Y para él imaginar es muy difícil. Una otra cosa que es muy importante, que él no percibe su cuerpo de forma abstracta en movimiento. Y esto tiene una relación interesante, por ejemplo, con el pase. En este momento, el niño pasa la pelota exactamente donde está su compañero. Si su compañero está en movimiento, él no va a conseguir tomar la pelota porque el niño no entiende que tiene que pasarla un poco más a frente. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, que tenemos la atención para poder elaborar las actividades para estos niños y cobrar aquello que se debe cobrar y no más, y no cobrar aquello que el niño no consigue entregar. Es una fase de egocentrismo. Este es muy común. Quien trabaja con niños sabe. Todos quieren la pelota. Y aquel que tiene la pelota no quiere pasar a nadie. ¿Por qué? Porque la pelota es el objeto más importante del juego. Es una fase de egocentrismo. Entonces, él empieza a entender la importancia del colectivo, pero es natural. Nosotros a veces le llamamos la atención, pero es natural. El niño quiere la pelota y no quiere pasar a nadie. La pelota es de él y nadie va a tomarla. Un otro problema que está relacionado con la primera, con la organización del pensamiento lógico, la incapacidad de entender las reglas. Entonces, en este momento, las reglas tienen que ser muy sencillas para que todos lo entiendan y las cumplan. Existe una mejora progresiva de las habilidades motrices básicas, especialmente de coordinación. Es muy importante que en este momento se trabaje mucho con coordinación. No es el momento para trabajar con fuerza, con velocidad, con resistencia, pero es el momento para trabajar mucho con el control del cuerpo, con el cambio de dirección, bueno, todos movimientos que son básicos. Y también en estas edades hay pocas diferencias entre niños y niñas. Eso es importante porque ellos pueden entrenar juntos, no hay problema, porque no hay grandes diferencias físicas, las diferencias van a aparecer en la fase siguiente. Y aquí estamos con la fase de desarrollo de 10 a 12 años. Ahí sí, él pasa a comprender mejor las cosas tácticas del juego. Él consigue elaborar sus pensamientos, no necesariamente viendo lo que está aconteciendo, pero él consigue imaginar un movimiento, pasar la pelota, ese deslocar para recibirla en otro punto de la cancha. Él pasa a entender mejor las reglas del juego, por tanto, podemos pensar en desarrollar las reglas y tornarlas más complicadas, pero progresivamente. Progresivamente. La noción de colectividad aparece en este momento. Ellos ya consiguen entender que el baloncesto es un juego colectivo, que él tiene el balón, pero hay cuatro compañeros que están se movimentando para recibir el balón en una posición más tranquila, en una mejor posición para un tiro, por ejemplo. Ahí sí podemos pensar el desarrollo de las capacidades motrices como fuerza, velocidad y resistencia. Las capacidades de coordinación continúan. Yo creo particularmente que la coordinación es una capacidad que debe ser trabajada siempre, siempre, desde las edades más tempranas hasta el alto nivel. La coordinación para mí, y esto se puede hacer con trabajos de control del cuerpo, es una de las más importantes capacidades para quien practique el baloncesto. Y hay las capacidades coordinativas también, como por ejemplo la coordinación multimiembros, la capacidad, coordinación ojo-manos, que son muy importantes
para ejecución de movimientos más complejos, como por ejemplo la bandeja. La bandeja exige una coordinación multimiembros grandísima. Para mí es uno de los movimientos más complejos de baloncesto. Y ahí podemos combinar esas habilidades con ejercicios más complejos y sí trabajar los fundamentos con combinación de fundamentos, porque yo creo que esa es una opinión muy particular. No se debe trabajar los fundamentos separadamente. El baloncesto no se juega con pase, después drible, después tiro, después defensa. Es un conjunto de fundamentos que se desarrollan continuamente. Entonces yo creo que esta complejidad de trabajo con los fundamentos son muy importantes. Como yo dije anteriormente, surgen las diferencias entre niños y niñas. Ahí sí los entrenamientos tienen que ser separados porque incluso en caso de las niñas, ellas tienen una maturación más temprana que los niños y hay diferencias de estatura, hay diferencias físicas muy importantes y esto en un entrenamiento puede causar problemas muy serios. Aquí vemos las fases de aprendizaje. No sé si se ven todos porque la tarja está arriba aquí, pero es un aprendizaje. No sé si están viendo el título de... Bueno, ok, gracias. Tenemos tres fases. Inicial o cognitiva, intermediaria o fase de fijación y la fase autónoma o de perfeccionamiento. La fase inicial es el momento que el niño toma contacto y conoce el baloncesto. Por eso las actividades deben ser sencillas, las informaciones deben ser clarísimas, objetivas y progresivas, con pocas correcciones y centrarse en el proceso y no en el producto. Es una fase que yo digo que es la fase que el niño tiene que gustar del juego. Si en esta fase nosotros trabajamos con cosas más complejas, con reglas complejas, ese niño no va a permanecer en la actividad. Un ejemplo que doy, y eso es una fase donde es muy importante que se hagan adaptaciones para que el niño pueda jugar y se divertir. Un ejemplo que doy, mira un niño de 6 años bajo un tablero, un aro de 3 metros de 5 con una pelota grande. Él tira la pelota en el aro, no llega en el aro, la pelota vuelve, le da un pelotazo en su cabeza. Y él dice, bueno, eso no es un juego, eso es una agresión. Entonces el niño no le gusta hacer eso. Igual con las reglas. Yo digo en un chiste que el baloncesto es el juego de no puede. No puede correr con la pelota, no puede saltar con la pelota, no puede estar en 3 segundos dentro de la zona pintada. Entonces, ¿lo que puede hacer? El niño de 6 años quiere jugar, quiere tirar, quiere correr, quiere tener el balón. Entonces, es muy importante en esta fase de conocimiento del juego. Por eso debe ser una fase vaciada con actividades muy sencillas. La segunda, la fase intermediaria, ahí sí el niño está apto para la adquisición de los fundamentos y las actividades pueden ser más complejas, con combinaciones sencillas de movimientos. Las informaciones pueden ser más elaboradas y ahí podemos iniciar las correcciones más puntuales pero genéricas. Me olvidé de hablar en la fase cognitiva. En mi opinión, no se debe hacer correcciones, con lo máximo correcciones muy generales, para dejar que el niño experimente, vivencie el movimiento y él pueda descubrir cómo lo hace. Y la fase autónoma, claro, es una fase de perfeccionamiento, donde ahora sí queremos que él haga las cosas lo mejor posible
y las correcciones pueden ser puntuales y mucho más específicas. La diferencia que ubico acá de puntuales genéricas y puntuales específicas, por ejemplo, en dribleo, puntuales genéricas, no mire la pelota. Esta es una corrección puntual genérica. Una específica sería: drible con la mano izquierda y ponga la pierna derecha frente para poder proteger el balón. ¿Ok? No sé si me entienden, pero hay una diferencia que hago en este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos lo estoy viendo acá. Héctor, ¿puede decir que está escrito ahí? Porque la tarjeta está exactamente sobre el título. Bien. Dante dice iniciación, objetivos. ¿Ok? Ah, ok, gracias. En esa fase inicial de 6 a 10 años, que yo lo llamo de preparación global, los objetivos: practicar diferentes modalidades deportivas. Claro que nosotros miramos el baloncesto, pero cuanto más actividades deportivas este niño tiene la oportunidad de participar, mejor. Va a tener una experiencia, un repertorio motor muy grande. Presentar el deporte al niño, como dije anteriormente, es una fase que el niño tiene que gustar del deporte. Vivenciar diferentes formas de movimientos, desarrollar habilidades motrices básicas, y los juegos deben ser lúdicos y adaptados. Es muy importante en esta fase, como dice, que se adapten las cosas para que el niño le guste a jugar. Entonces podemos reducir el espacio, bajar el tablero, disminuir el tamaño del balón. Y bueno, lo que buscamos es el rendimiento posible. No hay necesidad de establecer metas aquí. No necesitamos decir que, bueno, usted tiene que hacer 10 bandejas y acertar 5. No, él tiene que hacer la bandeja y acertar cuanto él consiga. En esta otra fase, ahí sí podemos iniciar la práctica específica, el desarrollo de las habilidades motrices básicas, más las habilidades motrices específicas con combinación de movimientos. Los juegos, ahí sí, podemos utilizar los juegos reducidos y el juego real, pero con reglas adaptadas para que ellos pasen a entender progresivamente cómo es la dinámica del juego de baloncesto. Podemos presentar tácticas sencillas, sin muchas complicaciones, pero es muy importante en este momento no definir las posiciones. Yo creo que esta definición de posiciones se puede acontecer después de los 12, 13 años. Todos deben pasar por todas las posiciones. No hay diferenciación entre base, alero, poste, pivot. Bueno, todos tienen que hacer, independiente del tamaño del niño, de su habilidad, pero todos deben pasar por eso. Y en esta fase sí, podemos ya establecer metas, podemos establecer un rendimiento esperado, podemos establecer un objetivo más específico para que este niño pueda progresar en su desarrollo. Aquí están las actividades recomendadas. Un poco vamos a repetir algunas cosas, pero es importante que se quede muy claro. Diversificación de los movimientos con énfasis en la coordinación motriz general y habilidades motoras básicas. Utilización de implementos, esto es muy motivante, con pelotas, arcos, conos, sillas. Cuanto más implementos tendremos en la cancha, más motivadora será la clase. Combinación de movimientos, la noción de los fundamentos del juego, desafíos. Este es algo muy interesante. Es muy interesante porque a los niños les gustan ser desafiados. Por tanto, una frase que utilizo: ¿quién es capaz de?
¿Quién es capaz de botar el balón hasta el fondo de la cancha? Sin correcciones, solamente para desafiar al niño. Los juegos de relevos, las competiciones de relevos, los juegos lúdicos con reglas sencillas, son juegos que son mucho más divertidos que el juego real. Podemos hacer competiciones muy importantes con esos juegos. No hay definición de posiciones específicas, es correcciones generales. Las actividades recomendadas ahora para los niños de 10 a 12 años. Como dije anteriormente, muy importante la énfasis en la coordinación. La coordinación está siempre presente. Combinación de habilidades motrices básicas y fundamentos. Por ejemplo, si un niño está haciendo una carrera, ahora va a hacer una carrera botando la pelota. Va a hacer una carrera botando la pelota y haciendo un tiro. Los ejercicios pueden ser con mayor complejidad. Podemos empezar el trabajo de desarrollo de la velocidad, fuerza y resistencia. Inclusión de las tácticas básicas, individuales y colectivas. Los desafíos permanecen, pero con una complejidad un poco mayor. Los juegos sí, juego real y adaptado, introducción de las posiciones específicas y correcciones puntuales. Esto para mí lo que es la base de las actividades y la organización de las actividades con base en estos puntos pueden tornar la clase, el entrenamiento muy interesante y muy divertido. Para mí lo principal en el entrenamiento es la diversión. Un niño tiene que divertirse. Si él sale del entrenamiento y no se divirtió, para él no va a volver. Él tiene que salir del entrenamiento y decir, bueno, terminó, oh, qué lástima. Y no, terminó, gracias a Dios. No es así. Él tiene que divertirse y tener voluntad de volver. Ahora vamos a hablar un poco del profesional que trabaja. ¿Cómo este profesional debe proceder para trabajar independientemente de las fases de desarrollo y las fases del aprendizaje? La primera característica es el diálogo. El diálogo es muy importante porque nosotros debemos dar la oportunidad de los niños se manifestarem. El diálogo es muy importante para la interacción entre los personajes del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor debe ser y actuar de forma creativa, tener la capacidad de promover actividades que inciten a los alumnos a crear y romper barreras y rutinas. Esto es muy importante. Debemos crear jugadores inteligentes. Debemos crear jugadores que piensen y tomen decisiones, y tienen la capacidad de elaborar diferentes cosas de acuerdo con la situación. Y esto es lo más importante, mantener la motivación. Ser un agente mediador, facilitar y contextualizar los contenidos y conocimientos que deban ser transmitidos. Establecer relaciones entre los contenidos y la realidad del baloncesto. Todo contenido debe tener un significado. No se puede decir a un niño, bueno, usted va a botar la pelota y cambiar la dirección. ¿Qué significado tiene este movimiento? El profesor, el entrenador debe mostrar a sus niños o por qué él debe driblar y cambiar de dirección. Porque en el juego de baloncesto esto va a acontecer muchísimas veces. Y por último, tener autoridad. Pero autoridad no significa autoritarismo. Presupone una relación de confianza y respeto entre el profesional y los alumnos. Establecer reglas y límites que deban ser discutidas con el grupo para que todos la cumplan. Mismo los menores de 6, 7 años, discutir las reglas, escuchar lo que tiene que hablar,
porque a veces un niño te puede dar una dirección muy interesante para su entrenamiento. ¿Okay? Bueno, estamos casi terminando. ¿Cómo debe ser el comportamiento del profesor en una clase o en un entrenamiento? Primero, evitar conductas punitivas, hostiles y controladoras. A veces este es un indicativo de que el profesional no está preparado para la actividad que tiene que hacer. El profesional tener comportamientos positivos y de apoyo. Los niños necesitan de apoyo y necesitan de comportamientos positivos. Comportamientos positivos no significan solamente hablar lo que está bueno. Se debe hablar también lo que está mal, pero se debe apuntar soluciones. Establecer objetivos realistas que estén al alcance de los niños. Adaptar la actividad a los niños y no los niños a la actividad. Como dije anteriormente, los juegos deben ser adaptados. La cancha debe ser adaptada, el tablero adaptado, la pelota adaptada. Variar, crear y adaptar cuando necesario. Mostrar, como dice, los errores que ellos cometen, pero apuntar las soluciones. De nada vale decir, usted está pasando errado. Ok. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo resolvemos esto? Los niños están esperando una orientación. ¿Ok? Ser participativo, sonreír, ser amable. El profesor debe estar atento todo el tiempo en la cancha. No puede desviar su atención un minuto siquiera. Despertar el gusto y el interés por el deporte, y es el primer paso para que el niño permanezca en la actividad. Respetar las características individuales, porque los niños, a pesar de tener la misma edad, ellos no estarán en el mismo momento de desarrollo. Las diferencias individuales tienen que ser respetadas. Y fomentar la práctica de diferentes actividades motrices y deportivas. Y por último, un mensaje final a todos los profesores y entrenadores que estén acá con nosotros. El profesional debe preocuparse con el desarrollo integral de los niños, establecer un clima, un ambiente propicio para el aprendizaje, estimular la creatividad de los niños y comprender los errores que van a surgir, apuntar las soluciones, valorar el esfuerzo de los niños. Esto es muy importante. A veces los niños están haciendo las cosas equivocadas, pero están tentando hacer su mejor. Y este esfuerzo debe ser valorado. Por tanto, los resultados serán consecuencia de este trabajo. Ganar y perder es parte del deporte y debe ser parte del proceso formativo. Una victoria no debe ser la cosa más importante del mundo y una derrota no debe ser la cosa peor del mundo. No es así que las cosas acontecen. Esto es parte del proceso. El profesor, el entrenador debe utilizar esto para mejorar sus alumnos. Y el mensaje final: los niños son los protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y son ellos que deben merecer toda la atención y cariño de los profesores y entrenadores. Bueno, con esto termino mi presentación. Les dejo acá los contactos. Si quieren entrar en contacto conmigo, estén a voluntad. Tendré el mayor placer en poder ayudarlos. Gracias a todos. Gracias, Héctor. Y le paso la pelota ahora para que tire y haga una canasta de 3 puntos.